Amigas y amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la hora de Almodóvar del Campo. Nos encontramos en la casa natal de San Juan de Ávila porque han tenido lugar las segundas jornadas habilistas para profundizar y conocer más sobre nuestro paisano San Juan de Ávila. Pues nosotros vamos a mostrarles estas jornadas habilistas de manera íntegra para que todos ustedes puedan, si estuvieron aquí, recordarla y si no, pues vivirla como si estuvieran aquí en esta casa natal de San Juan de Ávila, aquí en Almodóvar del Campo. Pues nada, buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de todos vosotros aquí esta tarde y especialmente le quiero dar las gracias a Juan Carlos, este sacerdote que tenéis la suerte de tener en Almodóvar, y también a Isabel Fernández del Río, que ha sido tan generosa invitándome a estar aquí hablando de San Juan de Ávila. Créanme cuando les confieso que solo soy un estudiante que tiene todavía mucho que aprender sobre la obra y la enorme figura del maestro Juan de Ávila. Así que espero que lo que esta tarde tengo que decirles más bien sea una especie de paréntesis entre estos hermosos sonetos de mi compañero de mesa, de Pablo, el profesor Pablo. Quisiera hablaros esta tarde de Juan de Ávila como escritor. Todos vosotros conocéis sin duda la trayectoria vital de San Juan de Ávila. De hecho, Juanes de Ávila, como lo nombran las relaciones topográficas de 1575, fue un hijo de este pueblo como muchos de vosotros, y estoy seguro de que más de una vez habréis oído hablar de su vida. Mi maestro, Pablo Jauralde, recomendaba frecuentemente a sus alumnos que, además de leer y estudiar en los libros, recorrieran y caminaran los lugares, los archivos, las bibliotecas, las casas natales también y los sepulcros de los temas de investigación que habían escogido. Así es como aparecí yo por aquí con mi mujer Mariceli, manchega de Villanueva de la Jara, Cuenca. A mí, que soy palentino de la Castilla de Tierra de Campos, no me sorprendió la amplitud de los campos que rodean Almodóvar, ni la monotonía del paisaje o la aspereza de este clima que no conoce más que las estaciones de invierno y estío. Aquí, en esta casa, me preguntaba yo cómo sería el niño, el joven Juan de Ávila que pisó estas tierras, que sin duda contemplaba este mismo cielo tan limpio, tan sincero. Al menos por entonces
No era esta una tierra feraz, pródiga en vergeles ni en flores, ni abundante en frutos. La riqueza de estas tierras hay que buscarla en lo hondo. Aquí, como dice el Principito, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Antes que escritor, sin duda Juan de Ávila fue hijo, sobrino, primo, niño que correteaba por entre las calles de Almodóvar. Pues ser escritor, me parece, no es una categoría esencial, sino más bien un oficio que uno ejerce desde lo que uno es antes que nada. Así que quisiera comenzar esta pequeña conversación contando cómo me encontré yo con la persona, con Joannes de Ávila, que como sabéis muy bien aquí, es como firmaba sus cartas vuestro paisano. A mí Juan de Ávila me encontró mientras colaboraba con quien ha sido mi maestro y mentor durante muchos años, Pablo Jaural de Pou, catedrático de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Madrid. Por el año 2004, el profesor Jauralde dirigía un grupo de investigación en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Entre otros trabajos, preparaba también los volúmenes del Diccionario Filológico del Siglo de Oro, que más tarde se publicó en Castalia. Y para esta obra me pidió que redactara la entrada correspondiente al maestro Ávila. No me avergüenza confesar que, a pesar de haber estudiado filología española, no conocía ni de referencia a Juan de Ávila, pues en los planes de estudio no se nos había mencionado su nombre ni como maestro espiritual de los grandes místicos, ni aún menos como escritor también él. Juan de Ávila era para mí un desconocido, que como mucho me recordaba el nombre del gran poeta y santo Juan de la Cruz, carmelita descalzo, nacido 40 años más tarde que Juan de Ávila y que también, como él, pasó por Almodóvar. Andaba yo por aquellos años un tanto desorientado, como un adolescente tardío, y me parece que de haber vivido en el siglo XVI y haber tenido ocasión, también yo hubiera acudido con mis zozobras hasta Montilla, a la casa del maestro Ávila, para consultar a un experto en discernimiento de espíritus, tal como hizo Teresa de Jesús o tantos otros. Desde niño sentía yo un deseo persistente por el estudio. Hay una bella palabra en nuestro idioma castellano para hablar de esto, que es la palabra prurito. Un prurito de estudiar, una inclinación a las cosas de la cultura, como dice uno de nuestros sobrinos cuando era niño, que no había disminuido, sino que más bien se había acrecentado con los años. Pero no terminaba yo de saber encaminar esta vocación para terminar. Pues bien, en este momento de marasmo, mi profesor me encaminó, no sé en qué medida consciente de ello, hasta Juan de Ávila, un escritor desconocido para mí. Investigar sobre su vida y su obra fue apasionante. Despertó en mí la ilusión por la investigación. Leer sus palabras despertó en mí el gozo, la serenidad, la alegría que producen las palabras auténticas, que sabes que son verdad, que hablan de la verdad. Comencé a leer alguna de sus cartas y sermones, el Tratado del Amor de Dios, algún capítulo de Audifilia, y así, a través de sus palabras, se me reveló el hombre, la persona. Yo he leído a un Juan de Ávila despojado de títulos, extraño a escuelas espirituales, místicas y ascéticas, que no era ni maestro en teología ni apóstol de Andalucía, ni consultor en el Concilio de Trento, ni padre espiritual de nobles, santos, místicos o fundadores, ni venerable, ni beato, ni santo canonizado, ni patrono del clero español, tampoco todavía doctor de la Iglesia. Un sencillo y pobre Juan de Ávila, si se me permite decirlo así, pero que tenía palabras para mí. Gracias a él encaminé yo mi vocación investigadora, al menos por entonces. Pero ahora, antes de que alguno de ustedes se vaya, asustado porque aquí no se habla de la vida ni de la obra de Juan de Ávila, voy a entrar en la materia de esta charla. En el prólogo a la versión corregida de Audifilia en 1574, el maestro Ávila afirmaba: «Porque yo no he puesto en orden cosa alguna para imprimir, sino una declaración de los 10 mandamientos que cantan los niños de la doctrina y este tratado de ahora». Las obras completas de San Juan de Ávila,
como sabe muy bien nuestro párroco, vuestro párroco Juan Carlos, llenan 4 gruesos volúmenes de la BAC, lo que sin duda causa asombro a cualquier lector. Así que debemos entender que el escritor se refería solamente a sus obras impresas y no al conjunto de las obras que de hecho había escrito. Juan de Ávila es uno de los grandes escritores del siglo XVI, como reconoce el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española. No obstante, esta faceta solo es entendible desde una dimensión más amplia, que comprende a toda su persona. El maestro Ávila es un sacerdote entregado a la predicación y a la cura de almas, en sentido amplio. No pertenece a ninguna orden religiosa, ni dominico, ni franciscano, ni carmelita, ni trinitario, ni todavía jesuita. Podemos imaginar a Juan de Ávila por las calles de las ciudades y pueblos de Andalucía enseñando la doctrina cristiana, el catecismo, a los niños, atendiendo a los enfermos en los hospitales, predicando en las iglesias y capillas, confesando, rezando en un pobre aposento. No debía de sobrarle mucho tiempo para escribir y en el caso de hacerlo, no esperaríamos desde luego obras de ingenio, de cuidado, de belleza expresiva. Sin embargo, no fue esto lo que ocurrió con este Juan de Almodóvar, hijo de Catalina Gijón y Alonso de Ávila. Como tantos escritores de entonces y ahora, este hombre debió de sentir el deseo, el prurito de escribir, con gracia. Debió de sentir el gusto por la palabra que comunica y agrada, que llega hasta dentro y acaricia. Si me permitís, iré recorriendo con vosotros los lugares por los que pasó Juan de Ávila y descubriendo juntos algunas de sus obras. Yo creo que todo comenzó aquí. Me parece que el móvil de Juan de Ávila, escritor, no fue otro que el de Juan de Ávila, persona. ¿Dónde nace el escritor? La persona que necesita comunicar, que solo se encuentra en la donación de palabras. Este Juan de Ávila que escribe, que es capaz de decir de una forma tan auténtica y profunda las cosas importantes, ha nacido aquí, en esta casa, junto a esta cueva en la que estuvo su pobre aposento. Como ocurre cuando uno viaja a Tierra Santa y visita los santos lugares donde tuvo lugar la historia de la salvación, de nuestra salvación, poco importa que los lugares fueran exactamente como los vemos ahora, que estuvieran exactamente donde ahora están. Sí importa, sin embargo, que los lugares están aquí, que la historia ocurrió aquí. Importa el aquí, no tanto el cómo. El escritor nació aquí. Juanes es un joven de buena familia. Su padre es un hombre de negocios que posee una mina de plata en la Sierra de Alcudia. Deseando lo mejor para su hijo, lo envía a Salamanca a estudiar leyes. Pero Juanes se vuelve de Salamanca sin leyes y sin oficio. Podemos imaginar cómo vino, pues abandonó los estudios y estuvo más de 3 años encerrado en sí mismo, alejado de los demás. Imaginad a los padres, ni fraile ni titirifraile, como decía mi abuela Lola. Sin embargo, en esta noche oscura del alma, en el fracaso, en el desconcierto, en el no saber, Juanes tuvo un encuentro importante, el encuentro. No sabemos cómo fue, pero fue aquí, y fue en la cruz. ¡Qué misterio! Esta experiencia, de la que ciertamente Juan de Ávila no ha dejado nada escrito, tuvo que ser tan potente, tan fuerte, que cambió para siempre su vida. Hubo de ser una experiencia amorosa, aunque estuviera rodeada de espinas, porque desde entonces este nuevo Juan no parará de comunicarla, de enseñarla y de escribirla. Esto es ser escritor, una forma de darse y de contarse en palabras, como hacéis todos vosotros en vuestra vida, en vuestro trabajo, en vuestros hogares, cada día. Luego, ya sabéis, Juanes fue a Alcalá para estudiar letras humanas y divinas. Aquí aprendió el oficio de escritor escuchando a los nuevos maestros de la teología y leyendo sus libros. A escribir se aprende leyendo y escribiendo. Juan de Ávila, sobre todo, leyó el libro de los libros, la Sagrada Escritura, en el que está la palabra viva, el hermoso cantar de los cantares, los salmos de David, las tremendas palabras de los profetas,
que llegan hasta los tuétanos. El estilo de sus obras está lleno de referencias y de imágenes procedentes de estos libros, y sobre todo leyó a San Pablo y a los nuevos escritores como Erasmo o Francisco de Osuna. De Alcalá volvió a su pueblo, Almodóvar, para cantar su primera misa, que podemos suponer llena de emoción y de recuerdos, pues sus padres habían ya fallecido. Y vuelve a ponerse en camino, suponemos que lleno de entusiasmo, de ganas, de pasión. Esta vez, definitivamente, pues que sepamos, no regresará a Almodóvar. Como otros españoles de aquel momento, pensad en Fray Luis de Granada, Cervantes o más tarde en San Juan de la Cruz, Juanes de Ávila intentará pasar a las Indias. Pero antes le esperaba de nuevo la cruz, la contrariedad. Porque hemos de suponer que la decepción de no poder ser misionero con los dominicos que marchaban a Nueva España no le habría de dejar indiferente. Estamos en 1526 y en Sevilla. Aquí comenzará Juan de Ávila a ejercer su misión como predicador, como escritor. Esta será la actividad más constante de su vida y por la que de hecho es conocido como predicador en el Andalucía, que era considerada en este momento todavía como tierra de misión. Actualmente se conservan 82 sermones atribuidos a él, aunque podemos suponer que fueron muchos más los que pronunció y escribió. Seguro que todavía queda alguno en los archivos parroquiales o conventuales. Alguno, como el que predicó en Granada el día de San Sebastián de 1537, se conserva de su propia letra. Parece ser que tras escucharlo, Juan de Ciudad, que era un mercader de libros portugués, decidió hacerse loco por Dios y con el tiempo llegó a ser San Juan de Dios. Otros fueron copiados por su secretario, el padre Juan de Villarás, que convivió con él más de 16 años. En la época recibieron el nombre de tratados y su publicación a partir de 1596 impulsó la lectura y publicación de este género literario en España. Son textos apasionados, llenos de fuerza, pero en los que aparecen también expresiones cercanas a la gente que le escuchaba. Al frente de todos se encuentra uno de los libros más bonitos de San Juan de Ávila, el Tratado del Amor de Dios. No se conoce exactamente cuándo fue redactado ni tampoco a quién está dirigido, pero pronto atravesó la meseta y era conocido entre los dominicos de Valladolid cuando en 1559 fue arrestado el arzobispo de Toledo, Fray Bartolomé de Carranza. Cuando Juan de Ávila habla del amor de Dios, sus palabras se hacen apasionadas, fluyen a raudales, se adornan de imágenes, no se cansan. Se nota que son auténticas y que salen de muy adentro, que han sido aprendidas en la cruz de la vida, que es donde el Señor Jesús nos enseña cuánto y cómo nos ama. Permitidme que os lea algunos fragmentos, pues sin ellos me parece que sería vano hablar de Juan de Ávila, escritor, aquí. El tratado comienza de esta forma tan sosegada pero tan rotunda. La causa que más mueve el corazón al amor de Dios es considerar profundamente en el amor que nos tuvo Él y con Él su Hijo bendito nuestro Señor. Más mueve el corazón a amar el amor que los beneficios, porque el que hace un beneficio a otro le da algo de lo que tiene, pero el que ama se da a sí mismo con todo lo que tiene, sin que le quede nada por dar. Veamos pues ahora, Señor, si tú nos amas, y si nos amas, ¿qué tanto amor es el que nos tienes? Y por poner solo un ejemplo de cómo se emociona Juan de Ávila al hablar de estas cosas que debían llegarle tan adentro, os voy a leer otro pasaje. Fijaos, por favor, en la sucesión de imágenes que utiliza el maestro Ávila para hablar del amor de Jesús. No sin gran misterio quiso el Espíritu Santo que se escribiese, entre otras particularidades del templo de Jerusalén, esta, que sus ventanas eran saeteras, que por dentro eran mayores de lo que parecían por fuera. Oh amor divino, cuánto mayor eres de lo que pareces. Grande pareces por fuera, porque tantas llagas y azotes y heridas sin duda nos predican amor grande. Pero no dicen toda la grandeza que tiene
porque mayor es por dentro de lo que parece por fuera. Centella es esta que sale de un fuego, rama es esta que procede de un árbol, arroyo que procede de ese piélago de inmenso amor. Esta es la mayor señal que puede haber de amor, dar la vida por sus amigos, mas es señal y no igualdad. En estos años, Juan de Ávila predica también por los pueblos de la diócesis de Sevilla, especialmente en Écija, Alcalá de Guadaira y Lebrija. Además de la predicación, Juan de Ávila se dedica a enseñar el catecismo a los niños. Esta tarea será también otra de las constantes pastorales de su vida y de sus discípulos. Ya hemos leído más arriba la declaración en la que reconocía no haber dado a la imprenta nada más que su catecismo y el Audifilia. De hecho, en la actualidad, la doctrina cristiana de Juan de Ávila solo se conoce indirectamente a través de 6 obras anónimas del siglo XVI. La obra tuvo una difusión tan grande que apareció anónimamente y fue utilizada como material común en muchos catecismos de la época, entre otros en los de los jesuitas Astete y Ripalda. Más tarde, cuando varios de sus discípulos entren en la compañía y pasen a Italia, llevarán allí también su catecismo, que será traducido al italiano. Para que os hagáis una idea de esta obra y de cómo Juan de Ávila es capaz de adaptarse a un público muy diferente, os leo el comienzo de esta doctrina cristiana que se canta, que ha sido editada por Luis Resines. Hemos de imaginar la voz de un niño o de varios niños que recorren las calles para reunirse con el sacerdote, que tal vez al final de la jornada les va a contar el catecismo. Y dice así este comienzo del catecismo de Juan de Ávila. Oídnos vos por amor de Dios. A todos los padres y las madres quiero hablar y avisar, y a los señores grandes y menores del peligro y afán en que todos están. Y digo con amor en el nombre del Señor, enseñad por caridad a vuestros hijitos desde chiquitos y hacedlos venir a saber servir a nuestro Señor Jesucristo, pues Él es visto mandar y decir, dejad venir los pequeños a mí. En Écija y también en Palma del Río o en Guadalcázar, cerca de Córdoba, en las casas de algunas personas piadosas que le dan cobijo, Juan de Ávila se reúne al caer la tarde no solo con los niños, sino también con los hombres y mujeres del pueblo. Como otros religiosos de esta época, les enseña la oración mental, sin distinción, a todo tipo de personas, una oración más personal, sin formulismos, basada en la Sagrada Escritura frecuentemente. Entre el auditorio hay también mujeres, y esto no siempre será bien visto por todos. Ya habréis oído contar más de una vez que a consecuencia de su predicación tan apasionada y radical en Écija, tuvo problemas con la Inquisición e incluso llegó a estar preso durante 1 año en las cárceles que el Santo Oficio tenía en el castillo de Triana, en Sevilla. Esta experiencia de cruz, de contradicción y oscuridad, podemos encontrarla diseminada en muchas de las cartas que a lo largo de su vida escribirá a diferentes personas Juan de Ávila. Una de estas personas fue la hija de los señores de Guadalcázar, Sancha Carrillo, una jovencita que estaba destinada a servir como dama de la esposa de Carlos V, Isabel de Portugal. Su encuentro con Juan de Ávila le cambió para siempre la vida, pues decide abandonar sus proyectos de entrar en la corte y hacerse religiosa. Una parte muy significativa de las cartas de Juan de Ávila van a estar dirigidas a monjas y a religiosas como Sancha Carrillo, que han decidido renunciar al matrimonio y dedicarse de una forma radical a la oración y a llevar una vida retirada. Pues bien, para esta jovencita que fallece con tan solo 34 años, compuso Juan de Ávila la que será, junto a sus cartas, su obra más famosa, el tratado conocido como Audifilia. Sancha Carrillo fallece en 1537. Sin embargo, la obra no será impresa hasta 1556 en Alcalá de Henares. Es probable que lo que comenzó siendo una o varias cartas del director espiritual, con el tiempo se convirtiera en un breve tratado. Si me permitís, voy a detenerme un poco para hablar de esta obra.
El título con el que sale impresa es Avisos y reglas cristianas para los que desean servir a Dios aprovechando en el camino espiritual. Y es conocida como Audifilia porque Juan de Ávila realiza un comentario muy personal sobre la segunda parte del Salmo 45, que comienza en latín con estas palabras, que traduzco. Escucha, hija, mira y pon atento el oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. A partir de su comentario, Juan de Ávila se dirige a una doncella como Sancha Carrillo, enseñándole cómo rezar y meditar, animándola a seguir una vida religiosa auténtica y entregada. Esta obra apareció en un momento muy crítico de la historia de España. El emperador Carlos V se ha retirado a Yuste, abdicando en favor de su hijo Felipe II. Pero este se encuentra ausente del reino, en Inglaterra, y además existe un temor enorme a que la herejía de Lutero se extienda por España y divida, como ha ocurrido en Alemania, los reinos. En fin, existe un clima de miedo y suspicacia tan grande que la Inquisición edita un índice de libros prohibidos en el que incluye prácticamente todos aquellos libros escritos en lengua romance, aunque traten de asuntos espirituales y sean totalmente ortodoxos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, libros de Fray Luis de Granada, el arzobispo Bartolomé Carranza, Francisco de Borja o el Tratado de Juan de Ávila. La prohibición de la Inquisición hará que algunos de estos libros desaparezcan para siempre. Otros, como ocurrió con Audifilia, serán rehechos, corregidos y enmendados hasta convertirse en una nueva versión. Juan de Ávila se pasó el resto de su vida empeñado en la reelaboración de este Audifilia, de la que no llegó a conocer la edición impresa, que se publicó póstumamente en 1574. Como curiosidad, os diré que hasta 1940 aproximadamente no aparecieron en Portugal los dos únicos ejemplares de esta primera edición de Audifilia, que fueron encontrados por el sacerdote que ha editado sus obras, Luis Alabaluz. Porque veáis cómo escribe Juan de Ávila por esta época, voy a leer un fragmento de la Audifilia original, al que, como sabéis, dedico mis estudios. Juan de Ávila intenta explicar la importancia que tiene el conocimiento de uno mismo para la vida espiritual. Me gustaría que os fijarais en cómo emplea el maestro Ávila las palabras, de qué forma tan concreta, tan radical y al mismo tiempo tan sencilla. De lo ya dicho y de muchas otras cosas que los santos doctores han hablado en alabanza del propio conocimiento, veréis cuán necesaria es esta joya para venir al conocimiento de Dios. Y pues queréis edificar casa en vuestra alma para este tan alto Señor, sabed que no los altos, mas los humildes de corazón son casas suyas. Y por tanto, el primer cuidado que tengáis sea cavar en la tierra de vuestra poquedad, hasta que quitado de vuestra estimación todo lo movedizo que de vos tenéis, lleguéis a la firme piedra, que es Dios, sobre la cual, y no sobre vuestra arena, fundéis vuestra casa. Y por eso decía el bienaventurado San Gregorio, tú que piensas edificar edificios de virtudes, ten primero cuidado del fundamento de la humildad, porque quien quiere ganar virtudes sin ella es como quien llevase ceniza en su mano contra el viento. Y si me dijeres, ¿dónde hallaré esta joya del propio conocimiento? Os digo que aunque es de mucho valor, entre el establo y el estiércol de vuestra poquedad y defectos la habéis de hallar. Quitad los ojos de las vidas ajenas, no os entremetáis en saber cosas curiosas. Volved vuestra vista a vos misma y perseverad en examinaros, que aunque al principio no halléis cosa en conoceros, como quien entra de la claridad del sol a una cámara oscura, mas perseverando en sosiego poco a poco, veréis lo que en vos hay, aunque sea en los muy secretos rincones. Yo no sé cuál es la causa, pero a Juan de Ávila o a Santa Teresa de Jesús o a San Juan de la Cruz les ocurre lo mismo,
Están hablando, relatando hechos o comentando algún asunto y de repente levantan la mirada. Parece como si se desentendieran de nosotros los lectores y se ponen a hablar directamente con Dios. Me gustaría que escucharais un ejemplo de esto, también procedente de Audifilia. El maestro Ávila comenta un pasaje del Cantar de los Cantares y le parece que anuncia ya el día de la pasión de Jesucristo. Y dice así: ¿cómo es esto? Al día de sus excesivos dolores, que lengua no hay que los pueda explicar, llama día de alegría de él. ¿De qué te alegras entre los azotes y clavos, y deshonras y muertes? ¿Por ventura no te lastima? Te lastima, cierto, y más a ti que a ningún otro, pues tu complexión es más delicada que todas. Mas porque lastiman más nuestras lástimas, quieres sufrir de muy buena gana las tuyas, por con aquellos dolores quitar los nuestros. Tú eres el que antes dijiste, fuego vine a traer a la tierra. ¿Qué quiero sino que se encienda? Con bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo vivo en estrechura hasta que se ponga en efecto? El fuego de amor de ti, que en nosotros quieres que arda hasta encendernos, abrasarnos y quemarnos lo que somos y transformarnos en ti, tú lo soplas con las mercedes que en tu vida nos hiciste, y lo haces arder con la muerte que por nosotros pasaste. ¿Y quién hubiera que te amara si tú no murieras de amor por dar vida a los que por no amarte están muertos? ¿Y quién será leño tan húmedo y frío que viéndote a ti, árbol verde, del cual quien come vive, ser encendido en la cruz y abrasado con fuego de tormentos que te daban y del amor con que tú padecías, no se encienda en amarte aún más, aún hasta la muerte? Te quemaste porque no quedásemos fríos, lloraste porque riésemos, padeciste porque desandásemos y fuiste bautizado en el derramamiento de tu sangre porque nosotros fuésemos lavados de nuestras maldades. Después de esta etapa sevillana, Juan de Ávila pasa a Córdoba. Aunque sea de pasada, quiero mencionar aquí que en Sevilla se imprime por estos años, 1536, una traducción de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, libro al que Juan de Ávila y muchos otros autores espirituales serán entonces y ahora muy aficionados. Ya habréis oído alguna vez que los escritores aprenden a escribir como los pintores, traduciendo las obras de otros escritores. Aquí comienza a relacionarse con otros jóvenes sacerdotes que, como él, como Fray Luis de Granada o el padre Juan de Villarás, que será su compañero. Como él, no pertenecen a ninguna orden religiosa. Llevan una vida en común de pobreza y entrega a las ocupaciones más humildes: enseñar el catecismo a los niños, atender a los pobres en los hospitales, predicar, orar juntos. Algo parecido está haciendo en París y Roma Ignacio de Loyola por estas mismas fechas. Para estos sacerdotes, aquí en Córdoba y más tarde en Granada o desde Montilla, escribirá Juan de Ávila muchas cartas y algunos tratados, como el Tratado sobre el Sacerdocio o las Pláticas a Sacerdotes, de los que tan solo hago aquí ahora una breve mención. Tanto en Córdoba como en Granada, donde vivirá a lo largo de estos años, o posteriormente en Montilla, la actividad pastoral de Juan de Ávila estará siempre acompañada de la escritura. Me refiero ahora a las cartas que escribe a personas que se ponen en contacto con él, para consultarle, o a las cartas que envía él a sus amigos y dirigidos espiritualmente. Hasta la fecha de hoy se han publicado más de 260 cartas, muchas de ellas conocidas en versiones autógrafas, de su propia mano. Es lo que constituye su epistolario, que fue una de las obras del maestro Ávila más leídas. Además, como ocurrió con los sermones, la publicación del epistolario espiritual animará la publicación y la lectura de otras colecciones de cartas. La más famosa de ellas es la de Santa Teresa de Jesús. Entre sus páginas encontramos auténticas joyas, porque Juan de Ávila estaba dotado para esta escritura de confidencia, de cercanía, de la misma forma que para el púlpito.
Su voz es en muchas ocasiones recia, tremenda, radical, pero también sabe dulcificarse y utilizar expresiones cercanas al interlocutor. Hay cartas para todo tipo de personas y todo tipo de momentos, así que estoy seguro de que todos vosotros encontraréis alguna que os ha de agradar. Me gustaría terminar esta charla con las palabras del maestro Ávila, así que reservaré la lectura de una para el final, si me permitís. Otra faceta de este escritor, que predica desde el púlpito y escribe cartas y tratados, es su actividad como profesor y maestro de teología. Esta actividad la llevó a cabo en los diferentes lugares en donde vivió, tanto en Granada como en Córdoba, Zafra o Montilla. En Baeza incluso fundó una universidad para formar sacerdotes y educar niños. Pues bien, en estos lugares el maestro Ávila dictó y escribió lecciones o comentarios sobre algunos lugares de la Sagrada Escritura, como la Carta a los Gálatas o la primera epístola de San Juan, entre otras que se han perdido. Escribió también algunos tratados relacionados con la reforma que la Iglesia está realizando en este momento, que constituyen sus dos memoriales para el Concilio de Trento y las advertencias para un sínodo que se celebró en Toledo. Es posible que muchos de vosotros sepáis que Juan de Ávila pasó los últimos años de su vida en Montilla, donde está enterrado, vinculado a la marquesa de Priego, doña Catalina Fernández de Córdoba y a su familia. Muchas de sus cartas están enviadas desde Montilla. Aquí escribió el maestro Ávila las últimas, dirigió sus últimos tratados y pláticas desde aquí, desde Montilla. Así, por ejemplo, las cartas que le dirigió a Santa Teresa de Jesús, que le había enviado su libro de la vida para que le diera una aprobación. Y cito para terminar esta charla sobre las cartas, y cito estas, que son las más conocidas de todo su epistolario, por la trascendencia que seguramente tuvieron. Gracias a ellas, Teresa de Jesús se sintió asegurada en su forma de orar y de vivir la vida religiosa y seguramente en su propia vocación también como escritora. No quisiera dejar de leeros un ejemplo de estas cartas que salen de la mano de Juan de Ávila. Esta que os voy a leer parece escrita para vosotros, para todos nosotros, que pronto vamos a comenzar el Adviento y la preparación espiritual de la Navidad. Y dice así: «Cuán ocupada estará vuestra merced en este santo tiempo en aparejar posada al huésped que le ha de venir. Me parece que la veo solícita como Marta y sosegada como Magdalena para con los servicios exteriores e interiores servir al que viene, pues de uno y de otro es digno y señor. No sin causa vuestra merced desea su venida y le apareja su corazón por morada, porque este Señor deseado fue antes que viniese, y el profeta le llama el deseado de todas las gentes, y a ninguno se da si primero no le desea. El deseo de los pobres oye Dios, porque tiene sus orejas puestas en el suspiro del corazón, que otra cosa no desea sino a Él, y a este tal viene y no se le niega, según lo dicen los cantares. Heriste mi corazón, hermana mía, esposa, heriste mi corazón con uno de tus ojos y con un cabello de tu cabeza. ¿Puede ser cosa más tierna que la que es herida con la mirada de un solo ojo? ¿Puede ser cosa más flaca que la que es atada con un solo cabello? ¿Dónde están los que dicen que Dios es difícil de alcanzar, y riguroso para tratar e incomportable para sufrir? Querellémonos, Señora, de nosotros, que por querer mirar a muchas partes no ponemos la vista en Dios, y no queremos cerrar el ojo que mira a las criaturas para con todo nuestro pensamiento mirar a solo el Señor. Cierra el ballestero un ojo para mejor ver con el otro para acertar el blanco. ¿Y no cerraremos nosotros toda vista de lo que nos daña para mejor acertar a cazar y herir al Señor? Coja y recoja su amor y asiéntelo en Dios quien quisiere alcanzar a Dios. Que como Dios sea amor, de solo amor se deja cazar. Y no tiene que ver con los ojos que no le aman. Y este que con amor es herido,
con un cabello es atado, porque lo que amor prende, el pensamiento recogido y atento lo conserva que no se pierda. Y para que se diese más confianza a los hombres de que podrían alcanzar a Dios y que no huye de ellos, se hace uno de ellos y se pone en los brazos de una doncella, teniendo él fajados los suyos, sin poder huir del hombre que buscarle quisiera. Oh celestial pan, salido del seno del Padre y puesto en la plaza de este mundo, convidando contigo mismo a cuantos te quisieren comer y gozar. ¿Y quién es aquel que puede sufrirse de no ir a ti y tomarte, pues por la sola hambre te das? Y pides más, sino que suspire el alma por ti, y confesando sus pecados te quiera a ti y te reciban? Alma mía, ven acá y dime, de parte de Dios te lo pido, ¿qué es aquello que te detiene de no ir toda y con todas tus fuerzas tras Dios? ¿Qué amas si a este tu esposo no amas? ¿Y por qué no amas mucho a quien mucho te amó? No tuvo él otros negocios en la tierra, sino entender en amarte y buscar tu provecho aun con tu daño. ¿Qué tienes tú que ver en la tierra, sino tratar amores con el Rey del cielo? ¿No ves que se te ha de acabar todo esto que ves, que oyes, que tocas, que gustas y tratas? ¿No ves que es todo esto tela de arañas, que no te puede vestir ni defender del frío? ¿A dónde estás cuando en Jesús no estás? ¿Qué piensas? ¿Qué estimas? ¿Qué buscas fuera del único y cumplido bien? Levantémonos, Señora, y rompamos este mal sueño. Despertemos, que es de día, pues que Jesucristo, que es luz, ya es venido. Y hagamos obras de día, pues algún tiempo hicimos obras de noche. Oh, si corriésemos, oh, si volásemos, oh, si ardiésemos y nos transformásemos. Ea, Señora, aparéjese esas entrañas que viene Dios a nacer y no tiene casa ni cama. Téngalas muy encendidas de amor, porque el niño ha mucho frío. Y si las tiene tibias, con el frío del niño las calentará, porque mientras más frío padece por nosotros, más amor enseña a tenernos, y donde más amado me veo, allí debo más amor. De fuera frío padece, mas del mucho amor que tiene. No sufre ropa, que desnudo nace y desnudo lo ponen en la cruz. Porque al nacer y al morir nos enseñó mayor exceso de amor. Apareje, Señora, cuna para dormirlo, que es sosiego de contemplación. Y mire que lo trate y cuide bien, que es hijo de alto rey. Hijo es de virgen, y en virginales corazones reposa de buena gana. Y después de nacido en ella, guárdelo bien. Ella guarde y la salve por su misericordia. Vuelvo para terminar a mí, si me lo permitís. Os preguntaréis, ¿por qué hay que leer a Juan de Ávila? A esto yo respondo. Hay que leer a Juan de Ávila por las mismas razones por las que hay que seguir leyendo a Cervantes, a Garcilaso, a Lope de Vega o a Góngora. Porque Juan de Ávila tiene palabras para ti. Al menos las tiene, las ha tenido y las continúa teniendo para mí. Las palabras de Juan de Ávila son más que palabras. Hablan a la vida concreta de los cristianos sencillos y corrientes de Almodóvar, de Madrid, de Elorrio y de Torralba de Calatrava o de Palencia, a todos nosotros. Yo os quiero invitar a encontraros no con las obras de un escritor del pasado, sino con las palabras de un hombre de carne y hueso como nosotros, con la persona de Juanes de Ávila, que es uno de nosotros. Él encontró una forma de vivir auténtica, descubrió que se podía vivir esta vida de una forma plena, apoyándose en Dios, como en una fuerte roca. Sus palabras no hablan de otra cosa. A mí me han ayudado en mi vocación personal, en mi vida familiar y profesional. Estoy seguro de que lo harán también para cada uno de vosotros. Muchas gracias.